los invito a revisar información en torno a lo que está ocurriendo en Argentina y que no se trata de Javier Milei, sino de su hermana Karina. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? La tocaya está haciendo noticia. ¿Qué está haciendo Karina desde la Argentina? Claro. Sí, acá lo que está ocurriendo y está conectado con el caso de las criptomonedas, en donde ahora los diputados de oposición están presentando una denuncia penal contra Karina Milei, la hermana del presidente, y que además tiene el puesto de secretaria general de la presidencia, por presunto cohecho, tráfico de influencias y violación de la ética pública. Y la denuncia radicada ya en los tribunales de Comodoro y a cargo de dos fiscales, además de un juez, busca esclarecer el rol de Karina Milei en el escándalo de esta criptomoneda llamada Libra. Y aunque la Fiscalía no incluyó inicialmente a ella en esta investigación, nuevos testimonios y además de pruebas señalan como la responsable, atención, de gestionar reuniones con los promotores de esta criptomoneda, y que acá, si vamos uniendo estos cabos sueltos, todo lleva a Javier Milei y se podría incluso generar ahora esta pregunta. O sea, no simplemente divulgó esta criptomoneda, o sea, claro, tuvo una participación aún mayor. ¿Qué hay detrás? De hecho, desde un principio siempre se ha sostenido desde el mundo opositor de Milei de que Javier sabía estaba en conocimiento de estas mismas y que desde un principio tenía esta idea de promocionar estas criptomonedas, cosa que tajantemente el presidente trasandino ha dicho que no, que simplemente él buscó promocionar esta pyme que se está gestando en Argentina, apoyando estos emprendimientos, y que culminó con esta estafa que incluso afectó a personas en Estados Unidos, y que la propia FBI está detrás de Javier Milei en esta investigación. Presuntamente, incluso estas reuniones que se realizaron entre los creadores de esta criptomoneda con distintas personas del gobierno estaba bajo algunos sobornos, que eso aún más grave. Eso es gravísimo porque además habla de transacciones de dinero, aportes en dinero que se van a tener que investigar ahora si fueron reales o no. ¿Tiene asidero la denuncia o no? Y es eso lo que ahora se está trabajando, porque Karina Milei habría pedido dinero para facilitar reuniones con el presidente, siendo mencionadas en chats privados que han sido filtrados. O sea, ahora lo relevante es poder recoger estos teléfonos, vaciar estos teléfonos y empezar a identificar estos mensajes si son tal como se habían presentado a través de los medios de comunicación. Se señala también al trader, que son estos sujetos que comercializan estas criptomonedas. Sí. Que es Hayden Davis, como una de las primeras personas en vincularla con esta supuesta recepción de sobornos. Además, el empresario Diógenes Casares aseguró que un alto funcionario recibió pagos para que el presidente promocionara esta criptomoneda en redes sociales. Y acá, si se llega a comprobar esto, se destruye automáticamente la frase que ha dicho Milei, que ha sostenido desde la primera entrevista, que dijo que simplemente estaba divulgando esta criptomoneda. Pero es que además él tiene una sutileza en el lenguaje. Él dijo, nunca promocioné, solo difundí. Sí. O sea, la diferencia entre difundir y promocionar es mínima, entendiendo que cualquier posteo que hace una persona que tiene el rango que él ostenta, que es ser presidente de Argentina, se entiende como un respaldo, ¿no? Por cierto. O sea, por cierto que no necesita decir, compren la criptomoneda X, para que se entienda que está respaldando esa acción, ¿no? Y si le hacemos que sea un análisis mayor, en el marketing ni siquiera, hablando así como muy marketing, ni siquiera es necesario decir la acción para hacerlo. No. Con el hecho de que alguien lo promocione en sus redes sociales. Por ejemplo, acá estábamos mostrando la publicación. Básicamente estaba diciendo que era la oportunidad. Claro. Para quienes querían ser parte de estas criptomonedas. Y no nos olvidemos de un antecedente que no es menor, y que esto se produce a una semana y media de que Donald Trump hiciera esto mismo. Sí. Entonces Donald Trump lo hace. En Estados Unidos hay traders que compran la moneda que él recomendó y ganaron millones de dólares. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los traders de Latinoamérica? Observan con mucho interés lo que pasó con Donald Trump y se encuentran de un día para otro con Milei recomendando una moneda. Todos hacen la asociación de que Milei es cercano a Donald Trump. Puede hacer lo mismo. Y que pudiera haber generado ganancias. Sí. Es ahí cuando invierten y lo pierden todo. Sí, y acá hay un antecedente, que los propietarios de esta criptomoneda sacaron el dinero que estaba parte de esta misma. Sí, pues lo liberaron. Lo liberaron, y esto redujo, por cierto, inmediatamente el valor de esta misma divisa digital. Y que ahora también se gesta esta discusión sobre
qué tan fehacientes, qué tan reales, qué tan protegidas son estos tipos de intercambio de dinero a través de Internet. Al menos desde el mundo de las finanzas tradicionales le hacen likes a este tipo de transacción. Sí. Jan Muñoz ya nos acompaña como siempre para revisar información internacional y saber lo que está pasando en el mundo, que hay mucha noticia internacional, ¿no? Muchas noticias, Cari, ¿cómo estás? Buen día. Sí, los invito a que partamos inmediatamente con lo que ocurrió durante las últimas horas en Argentina, que nos trae un poco al recuerdo de lo que ocurrió acá en Chile hace un par de días con este apagón que generó un caos vial, tanto a nivel tierra, también en el subterráneo, con el mismo tren, con el metro, donde también la gente tuvo que hacer evacuaciones, al igual que acá en Chile. Fue exactamente el mismo panorama, y esto es por un fallo de la vía de transmisión eléctrica de alta tensión que dejó sin energía a cientos de miles de usuarios en Buenos Aires y su cordón urbano tras una avería de 2 líneas de 220 kilovatios de Costanera Hudson operadas por Edesur. El apagón, que comenzó al mediodía, se suma a otro corte registrado durante la zona en la madrugada, y ambos fueron causados por ambas líneas. Edesur, ahí está viendo la publicación en X, afectó este incidente a varias subestaciones y sus técnicos trabajan para restablecer el servicio por completo. Empezó ya a restablecerse en algunas zonas con intermitencia, y eso también ha generado, por ejemplo, pérdidas para la gente que tiene sus locales. Hay que considerar que las altas temperaturas que se presentan en Argentina hace de que los productos se echen a perder mucho más rápidos que, por ejemplo, si hubiese ocurrido durante el invierno. Muchos también pierden el aire acondicionado, que es un recurso vital en estas fechas, igual que acá en Chile. Y tú bien lo decías, Cari, Edesur tiene un parentesco con lo que podría ser Enel acá en nuestro país. Claro, porque son los mismos controladores de Edesur. De hecho, el logo es bien parecido, es una E, está ahí como encerrada en un círculo del mismo color, como en tonos azules, y bueno, uno va uniendo ciertos denominadores comunes que se van produciendo. Lamentablemente ha tenido críticas no solamente en Chile, en él, sino también a nivel internacional. Sí, en todas las todas las distribuciones que tienen de forma internacional han sufrido estas críticas, y que al final del día estamos viendo situaciones bastante parecidas a lo que ocurrió acá en Chile. Eso sí, la falla que ocurrió durante las últimas semanas en nuestro país correspondía a otra empresa que hace este transporte en esta carretera vertical que hay en Chile, que contempla varios kilómetros, y que por eso mismo se generó esta falla, y que fue posteriormente un efecto dominó, donde ya nada se pudo reponer y tardó horas. Bueno, en Argentina son 122.000 los clientes que se vieron afectados producto de este corte de energía, según los datos oficiales, generando este caos en el centro. Ahí está viendo que los semáforos no funcionaban, afectó también los servicios ferroviarios. Además, por cierto, las centrales de generación redujeron su aporte con 800 megavatios de corte y 2.500 que estaban fuera de servicio. Por eso, buena parte de la población no tenía este suministro eléctrico. Está viendo también los estragos que generó en los mini market, la gente que tiene, por ejemplo, bebidas, helados, productos de carne, que eso requiere, claro, que se mantenga esta fuente de frío. Si no se mantiene esta cadena, los productos simplemente se echan a perder. Hay que considerar las altas temperaturas que se enfrescan, particularmente en Argentina, que incluso hace más calor que acá en Chile, mucho más fuerte la temperatura. Buenos Aires, que a todos nos gusta Buenos Aires, ¿no? Es imposible que a uno no le guste Buenos Aires. Yo no conozco a nadie que no le guste. Porque además es como otro concepto, es tan distinto a Chile, estando al lado. Entonces tiene estas avenidas, por ejemplo, la 9 de julio, que son 5 pistas por lado, y enorme, entonces como abierto, y en ese contexto es bien extremo el tiempo, ¿no? O sea, cuando hace frío en Argentina, en Buenos Aires, pero es que hace un frío que es horroroso. Cuando hace frío, hace frío, y cuando hace calor, hace calor. Es que cuando hace calor es que terrible. Supera los 40 grados, cosa que acá, por ejemplo, en Santiago no ocurre tanto. Acá es más moderado. Es más moderado. Tiene que ver con la cordillera, según lo que en algún minuto escuché. Probablemente. Acá, bueno, nosotros estábamos dentro de un cajón, acá, dentro de este fin de montañoso que estamos nosotros, y eso hace también que se pueda
compensar un poco la temperatura con la humedad, también ahí hace que sea un poco más ameno que allá en Argentina, que allá sí se requiere el aire acondicionado o al menos el ventilador para poder sobrevivir de estas altas temperaturas, así que... Y lo otro es que contaba Roberto, y tenía mucha razón, que había llovido. Pero como ley de Murphy, el corte no fue cuando llovió. No. Fue ahora que llegó a cerca de 40 grados la temperatura. Cuando no había nada que tuviese que echar a perder el suministro eléctrico. Tal cual, así que están igual